La tecnología ya está cambiando cómo entrenamos, y Swiftland quiere liderar ese cambio. En este episodio, Bernard Hosta nos abre las puertas de Swiftland, una propuesta que combina tecnología, datos, sensores, gamificación y diseño de producto para sacudir el fitness tradicional. Descubre cómo una idea nacida desde la innovación se convierte en una solución real, escalable y lista para crecer. ¿Qué es lo primero que surgió? ¿Cuál fue esa semilla? La idea surgió rápida, ¿no? Que era montar una torre, una torre de hierro donde el sensor iba anclado a la torre y de ahí conectábamos, ya metíamos las bandas elásticas, pero todavía no estaba muy claro cómo la interacción y la gamificación iba a ser. Teníamos claro que iba por ahí. Todo lo que fue a nivel de software se desarrolló un poco aquí dentro de casa, en house, y fuimos haciendo el desarrollo, ¿no? En vez de ir destinando los recursos a tanto crear marca, que creo que es muy importante al inicio del proyecto y cuando sales al mercado, pero no hay que dejarlo de lado. Bienvenidos a un nuevo podcast de Estímulo. Muchas gracias, Bernard, por acogernos hoy a vuestras instalaciones y vamos a indagar un poco en todo esto que estáis construyendo, ¿no? Así que un placer estar aquí contigo. Igualmente, un placer. Y vamos a empezar por algo muy simple, que seguro que has explicado un montón de veces, pero ¿qué es Swiftland? Swiftland es una empresa tecnológica, como podéis ver. Nos centramos en el mundo del deporte y nuestra intención y nuestro valor fundamental dentro de la empresa es crear adherencia al deporte. Nosotros empezamos, como empezasteis también con nosotros, ¿no? Desarrollando la galga extensiométrica, y de ahí salió toda la idea de la creación de estaciones de entrenamiento inteligentes. Y como podéis ver, ¿no? Que estas estaciones aquí detrás, esto es lo que instalamos en centros de fitness, y a través de nuestros sistemas de entrenamiento llevamos esta experiencia innovadora de entrenamientos personalizados, guiados e interactivos, que lo que queremos es generar esta adherencia a través del entrenamiento, ¿no? Y de la constancia que somos capaces de generar en nuestro sistema. Genial. Vosotros lo que hacéis básicamente es proponer una experiencia gamificada, ¿no? Para que la gente tenga mayor adherencia a la práctica del deporte y al mismo tiempo captáis datos para analizar cómo está evolucionando esa práctica del deporte. Después entraremos más en detalle, pero si tuviéramos que ver los diferentes productos que estáis sacando al mercado o que habéis sacado ya al mercado anteriormente, ¿qué líneas tenemos y cuál es la propuesta de valor de cada una de ellas? Fantástico. Nosotros el primer producto que tenemos dentro de la empresa es el que desarrollamos a partir del 2016-17, que es la galga extensiométrica. Este es un producto que va a nivel profesional, fisioterapeutas y entrenadores personales, más enfocado a la medida de la fuerza-tracción. Es un dinamómetro y a partir de ahí estos profesionales lo que pueden hacer es tener la curva de fuerza-tiempo de diferentes ejercicios, tanto dinámicos como isométricos, y les permite poder valorar a sus clientes y poder ver las progresiones de entrenamiento. De ahí sale toda la idea, ¿no? De estas estaciones de entrenamiento, donde se desarrollan dos líneas. Perdona, primero, para entenderlo bien, esa galga extensiométrica entiendo que es un dispositivo que cuando tú ejerces una fuerza de tracción te mide la fuerza y el tiempo en el cual se ha realizado esa fuerza. Exacto. Esa galga extensiométrica se conecta vía Bluetooth a nuestra app. Cuando generas una tracción hay una deformación de la galga y a partir de ahí leemos los kilos que se está de deformación y podemos ver el tiempo, ¿no? Y por lo tanto el profesional puede ver toda la curva de fuerza-tiempo y en registrarla, guardarla dentro de un cliente, ver progresiones, etc. Como te comentaba, ¿no? De ahí queríamos ir un paso más allá, ofrecer algo más dentro del sector del deporte, acercarnos más al público en general, al público de salud, que creemos que es la gran mayoría, ¿no? Es el 90% de la población. Y salió la idea de llevar esta interacción, esta gamificación, como bien decías antes, dentro de nuestro sistema. Y pensando en la galga y cómo podíamos ir un poco más allá, salió la idea de aprovechar estas tracciones para generar interacciones gamificadas. Y ahí ya nos empezamos a desarrollar, ir un poco más a la aventura. Conectamos ¿no? Y cogemos un airbike para también integrar y creamos un sistema donde se coordinaba la parte más cardiovascular con la parte de fuerza, creando este sistema que más allá daría formato a nuestra estructura actual.
Ujú. Y nada, ¿no? Como te comentaba, tenemos ahora mismo dos productos dentro de Swiftland. Uno es la Station, que es un producto más enfocado a tipo boutique, tipo más un corner tecnológico, donde es una estación de unos 9 metros cuadrados. Y luego tenemos un producto que es el Line. Este Line va enfocado a centros deportivos más grandes, ¿no? Donde quieren ofrecer esta oferta tecnológica a más socios y por lo tanto es un producto más escalable dentro de su centro. Es decir, ¿en qué año empezasteis? Empezamos con todo el desarrollo, con la idea, ¿no? Con la idea encima de la mesa. Me acuerdo Monse, ¿no? Que Monse es nuestra CEO, Ujú. que es la que saca todas estas ideas y la cabeza le va a 1000 por hora. En finales de enero del 22, que es cuando yo entré un poco a formar parte del proyecto, y esa idea, ¿no? ya había nacido un poco antes, en noviembre, con el ingeniero y Ferran, y empezaron un poco, ¿no? a pensar cómo podían hacer escalar el sensor para integrarlo dentro de los centros y crear esta idea gamificada de sistemas de entrenamiento. Y pues sí, enero del 22 sería que empezamos. Enero del 22. Vale, y desde ese punto o sea, Montserrat, antes de empezar el proyecto de Ujú. toda la parte de la gamificación, del desarrollo de la galga, etcétera, etcétera, ¿antes a qué se dedicaba la compañía o nació en ese momento? Monse, en sus años jóvenes, vamos a remontarnos antes del 91, ¿no? Y Vale. después del 91, ella sí que se dedicaba dentro del mundo del deporte, ella es licenciada en deporte y estuvo muy presente en las Olimpiadas. Ujú. Y a partir de ahí estuve con un grupo actual que sigue siendo Eurofitness, llevando operaciones. Por ahí, por temas familiares, tuve que coger su empresa metalúrgica de su familia y hizo la expansión, creció y luego empezó con la galga en el 17, si no me equivoco, ya te lo confirmaré bien. Pero de ahí volvió, ¿no? Volver a intentar conectar con el deporte, que es lo que a ella le apasione, ¿no? Y le hace vibrar. Se conectó como la industria, ¿no? Con su pasión después. Claro, correcto, ¿no? Conectar la industria y todo el know-how que ella tenía de la metalúrgica con la galga y poder unir estos dos mundos para poder llevar un producto al mercado. Vale, genial. Entonces, después ya veremos cómo ¿Cómo unimos? surgió esa unión, ¿no? Del mundo industrial con el mundo del deporte, pero vamos paso a paso. En 2016, esto era un proyecto de innovación dentro de la compañía Estel, familiar, correcto. Dentro, ¿vale? dentro de Estel, juntamente con la Universidad de Barcelona en INEF, se hizo este proyecto del desarrollo de la galga. Vale. Y fue la propia compañía que financió el proyecto de innovación que posteriormente se convirtió en una empresa. Aparte, Vale. correcto. Sí, sí, fue el mismo Estel, ¿no? Que dentro de una de sus divisiones, ¿no? Creó esta parte de innovación y a partir de ahí, pues destinó recursos para poder desarrollar el sensor. Ujú. Vale, volvemos a la parte del producto. Venga. Si ahora nosotros estuviéramos aquí representando a una línea de gimnasios, por ejemplo, ¿cuál sería el pitch que nos harías o cómo nos venderías ese dispositivo de la estación o del... Hablando de este producto, hablando del producto que estamos ahora mismo comercializando en España. Al final, los centros de fitness, ¿no? Tendríais que el pitch iría muy enfocado a diferenciaros de la competencia, ofrecer a vuestros socios productos innovadores, ¿no? Que realmente les genere un valor añadido dentro de su día a día, dentro del centro de fitness, Ujú. que sean capaces de innovar y de utilizar los datos para retener y fidelizar y aportar esta interacción, gamificación y tecnología dentro del día a día del usuario, que al final hay que presentarle nuevos estímulos para ser capaces de ser constante y generar esta fidelización en el deporte que tanto cuesta, ¿no? Que al final, si lo vemos en números, solo un 7% de la población es constante, llueva, esté nevando, haciendo deporte día tras día, ¿no? Tenemos todavía un gran nicho de población que podemos ayudarla a penetrar y a ser capaces de generar esta constancia para generar salud y al final longevidad, ¿no? Que es lo que también estamos trabajando mucho dentro de nuestros sistemas y dentro de nuestro valor como empresa. Porque a nivel de usuario, ¿quién puede utilizarlo? Es decir,
¿Va enfocado a deportistas de élite? ¿Va enfocado a personas mayores? ¿A qué tipo de público es el que puede hacer la...? Exacto, dentro de Swiftland, dentro de nuestras máquinas de alguna forma inteligentes, ofrecemos distintos programas. Ujú. Actualmente tenemos 5 programas y cada uno de ellos va enfocado también a una tipología de público, ¿no? Un tipo de segmento, podríamos decir. Pero al final Swiftland lo que queremos es que sea para todo el mundo, para toda la gente que va a un centro de fitness. Por lo tanto, que como personalizamos la experiencia y recogemos los datos del entrenamiento gracias a la sensórica, somos capaces de ir al milímetro, ¿no? Y somos capaces de adaptar la carga y el estímulo a cada uno de ellos. Que esto es lo más importante, ¿no? Para realmente optimizar el entrenamiento y que su progresión o su regresión vaya acorde con su entreno. ¿Y qué tipo de ejercicios puedo realizar? En las estaciones están divididas en dos zonas, ¿no? ¿Mm? Una zona cardiovascular donde encontramos un airbike que es una bici de aire, muy relacionada a entrenamientos de alta intensidad, pero nosotros la llevamos un poco a un estímulo más continuo dentro de nuestro... Sí que vamos cambiando, hacemos un continuo variable dentro de 4 minutos, luego entrenamos un poco más, pero trabajamos con la airbike y luego en la zona 2, la parte de fuerza y agilidad, tenemos estímulos tanto de trabajo de fuerza, tanto de tren superior como inferior, como trabajo más del core, del núcleo del cuerpo, trabajo abdominal y luego más ejercicios más cognitivos, más de velocidad de reacción, donde el usuario tiene que interpretar lo que está pasando para realmente hacer este trabajo cognitivo, que también es súper importante para el desarrollo funcional. Vamos a suponer ahora que en nuestro centro tenemos, no sé, a 6.000 personas Ujú. suscritas, 6.000 socios, ¿no? Eh, ¿Cuántas máquinas necesitaríamos? Nosotros hacemos el cálculo de una estación, es decir, una estación que tiene 2 puestas cada 1.500 usuarios. Vale. Ahí, más o menos, los cálculos que hemos hecho nos permiten llegar a todo el público, ¿no? En todos los horarios. Obviamente, los centros de fitness, tú si tuvieras 6.000 usuarios, verías que tienes diferentes horas, ¿no? Obviamente hay horas pico y horas valle. Y eso lo sabemos todo, pasa en todos los negocios que se dirigen al público final. Pero con esta fórmula, con este cálculo de una estación 1.500 usuarios, somos capaces actualmente de llegar a nuestro segmento dentro del centro de fitness. Uno de los costes principales, obviamente entre otros, que tienen esos centros es el personal. El hecho de integrar ese tipo de dispositivos, ¿tiene alguna afectación a nivel de personal? ¿Necesito a alguien experto que ayude a los usuarios a utilizarlo o alguien experto para realizar el mantenimiento? ¿Cómo No, se esta es gestiona? una pregunta súper interesante, creo que también es la clave de nuestro sistema. Aquí el cliente es autónomo, nuestra máquina te guía durante toda la sesión, por lo tanto que no es necesario tener personal disponible para llevar a cabo las sesiones, ¿no? Nosotros ofrecemos sesiones de entre 20 y 30 minutos y ahora estamos desarrollando también de 40 para ir a un concepto un poco más de trabajo de longevidad en zona 2, que es lo que ahora está un poco dentro de toda la cúpula del fitness. Ujú. Pero no es necesario tener a ningún técnico que guíe la sesión, sino que es nuestro propio sistema te va guiando y te va diciendo los ejercicios que vas a llevar a cabo. Vale, entonces, em, los ejercicios que se plantean Ujú. son personalizados, porque hay 5 programas. Más allá de los 5 programas, ¿se ajusta al usuario en función de cómo reacciona? ¿Se puede hacer más o menos fuerza? ¿Si le suben más o menos las pulsaciones? Correcto. Cuando un usuario se registra, hace una primera anamnesis, ¿no? Que es esta primera recogida de datos que hacemos preguntas muy subjetivas donde él contesta en función de cómo se siente. Pero hay una parte ahí que es muy importante que es a nivel de lesiones. Por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿puede saltar? Y a partir de ahí, pues un poco, ¿no? Todos estos ejercicios se ajustan y es algo dinámico dentro de la vida del usuario dentro de Swiftland. Como comentábamos, los sensores van recogiendo toda la información que tú vas ejecutando dentro de cada sesión. Por lo tanto, si hoy te pedía 12 repeticiones a 20 kilos y Choma, tú has cumplido tu objetivo, mañana te pediré quizás 12 repeticiones
con 22 kilos Ujú. y tú tendrás que llegar a ese objetivo. Y al igual que si yo te pido hoy 12 a 20 kilos y no llegas, mañana quizá te pido 10 a 18 para ir adaptando el estímulo y que se ajuste a tu nivel, ¿no? Y como que el nivel del usuario es variante, muchas veces, ¿no? Porque todos hemos estado épocas más adheridos y épocas menos, o nos vamos de vacaciones 3 semanas, pues somos capaces de, a través de nuestros algoritmos, de detectar si esa persona está viniendo o no está viniendo, qué está haciendo más allá también, y a partir de ahí ajustar todo el entrenamiento. ¿Y todos esos datos del usuario, Ujú. dónde viven? Es decir, ¿están dentro del propio dispositivo? O si yo mañana voy a otro gimnasio que también tienen los dispositivos de Swiftland, Exacto. ¿podré iniciar sesión ahí? Los datos del usuario están en nuestro servidor, por lo Vale. tanto que cualquier centro que disponga de Swiftland te va a reconocer y va a tener tus datos, por lo tanto que aunque tú te muevas, los datos de alguna forma viajan contigo allí donde vayas. En estos momentos, ¿en qué ciudades tenéis? En estos momentos estamos en plena expansión en España, hemos empezado este año de alguna forma, ¿no? Estamos muy presentes en Barcelona, estamos también en Gerona, y ahora hemos abierto Madrid, Málaga, Vitoria, y estamos pendientes de otros contratos dentro de España para seguir esta expansión. Vamos a hablar un poco del modelo de negocio. Ujú. ¿Cómo funciona? ¿Qué canales de ingresos tenéis? ¿El gimnasio? ¿Es el gimnasio, entiendo, vuestro cliente? ¿Os compra el dispositivo? ¿Os paga una suscripción? Nosotros funcionamos con la venta de la estación. La venta de la estación tiene un precio cerrado Vale. y luego hay un fee anual de mantenimiento de software que te incluye todas las actualizaciones y obviamente el mantenimiento de la estación a nivel tecnológico. Y si hay una parte de mantenimiento Ujú. del hardware, ¿os encargáis vosotros también? Nos ¿O encargamos nosotros directamente, siempre y cuando no haya habido un mal uso, obviamente, Ujú. y sean fallos que vengan relacionados directamente de las cosas que nosotros fabricamos a día de hoy. Vale, entiendo que Sí, tiene una garantía el exacto, dispositivo y si correcto. Por entra en ejemplo, garantía, el pues sensor de fuerza, ¿no? Que nosotros somos hacemos la placa, manipulamos la galga, todo esto que es nuestro know-how, no, pues obviamente viene con la garantía que tenemos y nosotros respondemos delante de esta sensórica. Al ser un negocio físico-digital, ¿no? La parte hardware, la parte digital, ¿cómo la estáis trabajando? Es decir, ¿realizáis actualizaciones periódicamente? ¿Se generan ejercicios específicos según alguna demanda? Actualmente lo que hacemos es tenemos un sistema, un software estable, entonces cuando nosotros vayamos desarrollando innovaciones que tenemos en mente y tenemos en nuestra hoja de ruta, y a partir de ahí cuando tenemos un paquete cerrado, ¿no? y testeado, que es lo más importante al final, ¿no? que no hayan errores, que no hayan bugs dentro y que todo esté estable, procedemos a la actualización del paquete y hacemos la actualización de forma transversal en todos los centros, porque como te comentaba, ¿no? Con el fee que tienen anual a nivel de mantenimiento de software, les entran todas estas actualizaciones de paquetes. Sí que es cierto que ofrecemos también la posibilidad me lo invento, ¿no? Si tuvierais un centro en especial y tenéis una jornada marcada en el calendario y queríais hacer un evento puntual, todo esto es hablarlo, ¿no? Y al final, pues el coste de desarrollo que pueda tener la gestión de ese evento se podría hablar y como realmente fabricamos tanto el hardware como el software, tenemos esta capacidad de reacción y nos podemos adaptar al cliente final, ¿no? vamos a hablar de números un poco, lo que Ujú. puedas contarnos por lo menos. Em, El precio de venta del dispositivo seguramente variará en función de si se adquiere una o si se adquieren Correcto. 20, pero ¿cuál es El el precio de la compra estación, de una de la estación estación? tipo Line, estamos sobre los 19.000 euros. 19. ¿Y el fee anual? Y el fee anual entre unos 500.000 euros, dependiendo un poco también de lo que hablamos de servicio y tal, pero sobre los 1.000 euros. Y si vamos al año que hemos terminado, el 2025, ¿cuántas estaciones tenéis ya instaladas y en funcionamiento? En 2025, ¿eh? Sí, al cierre del año más o menos. Perdón, pienso. Sí, no, Seguro que en 2026 serán unas cuantas más. segurísimo. 9, teníamos instaladas 9 aquí en Barcelona y ahora hemos ampliado, ¿no? 3 en Madrid, una en Vitoria, una en Málaga,
Yunnan Rosas, y estamos con nuevos proyectos cerrando contratos para seguir creciendo este 2026. Y si nosotros ya queremos abrir el centro antes de verano, ¿cuándo nos podríais suministrar 3 estaciones? Correcto, ¿no? El plazo de entrega de estaciones, que creo que es algo importante siempre, porque al final hay que construir el hardware, proveedores, ¿no? Concretar un poco todo. Vamos a 90 días. 90 días es el plazo que tenemos de entrega, montaje con montaje y formación incluido. O sea, 90 días desde el punto exacto. Desde el pedido hasta la puesta en marcha. Exacto, desde el pedido hasta la puesta en marcha son 90 días. Correcto. Vale. Por la parte de mantenimiento, ¿qué costes más hay? O sea, hay unos costes a nivel logístico, unos costes de personal para la instalación. ¿Qué más? ¿Cuáles son las partidas más relevantes? No, la verdad es que no estamos encontrando con demasiados problemas a nivel de costes, más que los fungibles, ¿no? Nosotros entregamos la estación con las bandas elásticas, que son las que el usuario utiliza para hacer el trabajo de fuerza con el sensor de atracción. Y obviamente unas bandas elásticas pues tienen una vida útil y al final pues se acaban rompiendo. Este coste sí que lo cubrimos, entregamos 2 paquetes de bandas al inicio y a partir de ahí es el mismo centro el que hace el repuesto, ¿no? A medida que esté fungible, que como que entienden perfectamente, pues se desgasta si tiene un uso y al final hay que reponerlo. Pero a nivel de tecnología no estamos encontrando con demasiados problemas relacionados con mantenimiento dentro de nuestras estaciones. Yo quería hacer una pregunta. A nivel de regulación o certificación, ¿hay alguna específica? Bueno, sí que tenemos el sensor, sí que tenemos la CE del sensor, pero luego como lo que hacemos es utilizar diferentes sensórica que ya está regulada dentro de la Comunidad Europea, la montamos dentro de nuestras estaciones, ¿no? Las pantallas o el sensor LIDAR, que es un sensor que al final detecta movimiento a través de distancias, etcétera. Son sensores que ya están certificados. Y entiendo que si alguien después de utilizar la estación se pone muy fuerte, vosotros no tenéis ninguna responsabilidad si rompe algo. No, es que creo que puede ser un buen sistema para que incluso yo. Al final es esto, ¿no? Ofrecemos soluciones que son entrenamientos de entre 20 y 30 minutos, que son relativamente cortos, efectivos a través de métodos, la gran mayoría tipo HIIT. Sí que ahora estamos desarrollando uno más aeróbico para llevar al trabajo de zona 2, pero todos los otros son más tipo entrenamiento HIIT de alta intensidad, a intervalos. Y bueno, los beneficios no hace falta que entremos mucho ahora, ¿no? Pero al final es un tipo de ejercicio que ayuda muchísimo a nivel de capacidad cardiovascular, mejora de la fuerza, mejora de resistencia, etcétera. Y que es un buen sistema para entrenar, corto y efectivo, ¿no? Que muchas veces el tiempo en la sociedad actual y en el mundo en que vivimos es un problema. Y con 30 minutos de entrenamiento puedes hacer mucho. Entonces, meter esta cápsula de 30 minutos dentro de tu día a día con SwiftLAN es posible. Y es un gran valor añadido para nuestro cliente final. ¿Y estos programas con quién los trabajáis? ¿Internamente, con profesionales? Estos programas, exacto. Bueno, yo soy licenciado en INEF, graduado en INEF, entonces con otros compañeros dentro de la oficina, que también son licenciados, hemos hecho el desarrollo de los programas y a través de metemos unas características básicas y a partir de ahí van conociendo el usuario y van proponiendo los ejercicios en función de su nivel y de su desempeño dentro de la estación. Por curiosidad, ¿estos programas son propiedad vuestra? Es decir, ¿los habéis desarrollado vosotros? ¿También se pueden proteger? Y yo creo que se podría patentar el concepto, exacto. El concepto se podría patentar porque al final sería el desarrollo de un programa dentro de una estación determinada. Entonces, seguramente el diseño de concepto se podría patentar, que estamos trabajando en ello. Sí que tenemos la estación patentada como concepto de diseño y ahora podríamos proteger todo el tema más de los programas, ¿no? De todo este know-how que hemos desarrollado y que al final es propiedad intelectual nuestra, correcto. Aquí escuchándote, se me ocurre un posible conflicto de interés que no sé cómo gestionáis por parte de los centros, precisamente, que es, bueno, son 2 temas que igual son una tontería, ¿eh? Pero tú que conoces el sector nos cuentas. Primero, cuanto más largos sean los programas, ¿no? Si quieres trabajar zona 2 es importante el volumen y cuanto más tiempo le dediques, pues mucho mejor y vas a ver más beneficios. Pero esto va en contra de cuántos usuarios puede utilizar el mismo dispositivo, con lo cual necesitarías
más máquinas o una inversión mayor por un mismo número de usuarios que al final pagan una mensualidad fija. Ujú. Aquí el primer conflicto que puedo ver entre si están interesados en... Al final lo que quieres es satisfacer al usuario, entiendo. Exacto. Pero bueno, ese... Aquí el conflicto para nosotros es muy fácil, ¿no? Si las estaciones están saturadas, más venderemos más, ¿no? Aquí no tenemos conflicto en eso. Sí que es cierto, ¿no? Que a más volumen, menos gente. Y ahí es algo que también tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de gestionar estos sistemas de entrenamiento, de no llegar a volúmenes realmente demasiado altos que saturen nuestras estaciones de una forma que sea constante. Pero realmente ahora mismo con los entrenamientos de 30 minutos y que la gente puede, imagínate, ahora tenemos una estación, ¿no? Tú empezarías a entrenar y otra persona puede acceder a entrenar contigo en el otro lado y os irías gestionando los cambios, porque nuestro sistema, cuando hablamos un poco de qué sistema hemos creado, trabajamos en puestas de 4 minutos, con 1 minuto de cambio donde vayamos de una zona a la otra. Entonces tenemos esta capacidad de realmente dentro de la estación, dentro de los programas, ya sean de 20, 30, 40 o 50 minutos, si algún día llegásemos, que cada 4 minutos cambias al otro lado. Por lo tanto, que un usuario no monopoliza una estación durante todo ese tiempo, sino que pueden estar 2 personas entrenando a la vez. Y No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, tenéis muchos datos, tanto del usuario como del uso que se les da a los dispositivos. No sé si a la hora de definir cuál es la mejor sesión para un usuario, podéis tener en cuenta el uso que se le da en ese gimnasio según la hora. Es decir, si es una hora pico, pues recomendar más sesiones de HIIT de alta intensidad que sean más cortas, o si es una hora donde hay pocos usuarios, decir, vale, vamos a aprovechar para recomendar que hagan sesiones de cardio en zona 2 durante a media mañana que hay menos usuarios. De hecho, esto es muy interesante. Ahora mismo el tema de los sistemas es algo relativamente nuevo. Empezamos hace 3 meses con los sistemas de entrenamiento de una forma así más estructurada y lanzado en el mercado. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora es analizar todos estos KPIs para ser capaces también de tomar decisiones y también ver qué sistemas funcionan mejor que otros y con qué público, también para poder determinar a qué público ofrecemos o potenciamos a nivel de marketing un sistema u otro, ¿no? Y ser capaces de realmente tomar decisiones basadas en datos de uso. Y lo que comentabas también es interesante, ¿no? Podríamos realmente, me lo invento, ¿no? Cambiar el orden de los sistemas dependiendo de la hora para que el usuario final, ¿no? Pues clicara ese y no otro. Y el segundo conflicto de interés que se me pasaba por la mente era, no para vosotros, sino más bien para los centros. Los centros muchas veces viven de los usuarios que pagan rigurosamente y no van al gimnasio. Y no son usuarios asiduos de las instalaciones. Pero vuestro objetivo es que esos usuarios vayan al máximo posible y que tengan una adherencia mucho mayor. Entonces, ¿cómo se balancea esto con los intereses de los centros? Al final el centro lo que quiere es retener a sus clientes, ¿no? Y un cliente que no viene, a la larga se va a desapuntar. Y esto lo vimos muy claro en pandemia. Yo en pandemia estaba en un centro de fitness trabajando y de ahí, bueno, y vimos, ¿no? La gente que no iba, lo primero que hizo fue darse de baja de los centros de fitness para pagar otros servicios, ¿no? Como por ejemplo Netflix. Pero el cliente actual tiene muy claro que si no va al centro de fitness al final se desapunta. Y lo que quieren los centros es que la gente venga, ni que sea una vez por semana, ¿no? Que realmente estén unidos a su comunidad y que yo creo que la idea esta de que el centro de fitness vivía de los usuarios que no van, que era el 50% antiguamente, antes del 2019, a día de hoy se ha revertido y los usuarios que van a los centros de fitness realmente lo utilizan como tal y le sacan un uso. Así que creo que este problema nosotros ayudamos a revertirlo y ayudamos también a ofrecer una solución diferencial dentro del centro donde no se precisa de un técnico y que ofrece un servicio personalizado, que también es una gran apuesta de valor a día de hoy. Genial. Yo, antes de que cerremos este tema, creo que habéis solucionado con el código QR es también
la experiencia del usuario, ¿no? Alguien que a lo mejor no es muy habitual, el hecho de no estar en un entorno que nos es natural, el hecho de que de una manera fácil puedas interactuar e introducirte en este mundo, creo que también elimina una barrera de entrada. Exacto, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no? Y sobre todo en diferentes etapas del año, ves que los centros de fitness crecen de forma exponencial, ¿no? Y si todo el mundo se apunta después de Navidad, ¿no? En enero, es un claro indicador. Entonces, mucha gente llega al centro de fitness y hay que romper este hielo, ¿no? Y no saben cómo hacerlo y no hay... Y dicen, bueno, ves a la piscina, o bueno, ves a la sala, o prueba body pump, ¿no? O lo que sea, ¿no? Actividades dirigidas, pero el usuario no conecta con nada, ni se siente, no encuentra su lugar, ¿no? Y al final acaba en un corner, ahí con 2 pesas, con un mat ahí entrenando, ¿no? Entonces sí que somos capaces de, con nuestra solución, ofrecer este sistema donde el usuario se le ofrece algo guiado que rápidamente puede hacer uso y se sienta cómodo entrenando dentro de un centro. Vale. Vamos a pasar ahora a la parte que es más interesante, ¿no? Normalmente para nosotros, desde el punto de vista de diseñadores o de sacar productos al mercado, que es entender cómo lo habéis hecho vosotros a lo largo de todos estos años Ujú. para ir diseñando, desarrollando, produciendo estos productos hasta poder sacar Al el mercado. dispositivo al mercado, exacto. Entonces, vamos a ir por pasos, ¿no? Al inicio, en el momento en el que teníais esas conversaciones que nos decías antes, en las que teníais la galga extensiométrica y surgía la duda, ¿no? Creo que podemos hacer algo más. ¿Qué es lo primero que surgió? ¿Cuál fue esa semilla? Y hasta tener un primer briefing claro de lo que queríais conseguir, ¿qué sucedió en ese La momento? verdad es que la idea surgió rápida, ¿no? Que era montar una torre, Ujú. como una torre de hierro, donde el sensor iba anclado a la torre y de ahí conectábamos, ya metíamos las bandas elásticas, porque las bandas ya venían de antaño y ahí se hacían ejercicios, ¿no? Pero todavía no estaba muy claro cómo la interacción y la gamificación iba a ser. Teníamos claro que iba por ahí. También rápidamente, ¿no? Cogimos una bici, le construimos una pantalla y bueno, veíamos la velocidad, ¿no? Y estábamos todos ahí expectantes. Hostia, hemos conectado la bici con la velocidad. Vamos a meterle en la bici 2 pulsadores para meter algún juego y hacer alguna interacción, ¿no? Mientras pedaleas. Pero esta idea realmente surgió de forma bastante rápida. Yo creo que nos inspiramos en las actividades que habían en ese momento, como pueden ser, bueno, digo marcas, que no sé si nos interesan decirlas o no, pero Sí. al final son actividades que es OneRever, que está en Reino Unido muy presente, Stride 3, que está aquí muy presente, que son actividades que se hacen en pequeños centros donde se combina el cardio y la fuerza, ¿no? En formatos rondas, ¿no? Rondas de 6 minutos y hay 4 o 5 rondas y la gente se va intercambiando, ambientes un poco más oscuros, música. Un poco de ahí sale un poco la idea de crear salas, ¿no? Pero teníamos claro que tenía que haber, que con solo la fuerza no era necesario, que había que que había que trabajar el cardio también, ¿no? Y que la combinación de estos sistemas en el formato HIIT era la clave del éxito. Un poco de ahí salió la idea, pero lo que teníamos claro era que queríamos todo tenerlo sensorizado y que fuera interactivo y gamificado. Y poco a poco, ¿no? En 2022, que empezamos con la torre y empezamos bueno, a empezar a estructurar toda esta idea. De hecho, nosotros al principio, que esto hemos ido virando, ¿no? Como todas las empresas cuando empiezan, al final tienen una idea muy clara y luego se va llevando. Empezamos muy fuertes con videojuegos con una narrativa, con una imagen muy gaming al final, ¿no? Y luego poco a poco que fuimos metiendo esta idea en el sector, tuvimos que ir también mirando porque el sector no entendía del todo el concepto videojuego o el concepto de esta visualización time gaming, ¿no? Y fuimos virando un poco hacia algo más abstracto, más neutral, donde, bueno, hay una interacción, pero no es ni muy gaming ni cero gaming, ¿no? Nos quedamos ahí en un limbo de decir, bueno, se entiende. Es que, claro, yo un día fui al cine en Barcelona y me encontré el espacio Swiftland
antes de entrar al cine, y estaba que hacíais de prescriptores de cómo utilizar el Swiftland para utilizarlo antes de realizar ejercicio físico. Cómo teníais que hacer ejercicios de estiramiento, calcular, no sé, para evitar lesiones, ¿no? Esto con Swift. Con Swift. Con Swift, con la galga. Y yo me quedé, bueno, pensaba, "Ostras, realmente para introducir un dispositivo nuevo han tenido que crear una tienda física para explicar". Para explicarlo. Es muy complejo, ¿no? Realmente, con un producto innovador, entrar en un sector como el sector del deporte, donde todo el mundo lo tiene muy definido y estructurado en su cabeza, llevar un producto rompedor dentro del mercado, y creo que, me sabe mal decirlo, pero al final aquí en España creo que todavía es más complicado que en otros países que están más abiertos a innovaciones, como, no sé, Alemania o obviamente Estados Unidos o incluso Asia a nivel de Japón y China, ¿no? Que quizás están más acostumbrados a meter innovación dentro de todos de sus sectores. Aquí cuesta mucho realmente convencer a los centros de fitness y convencer a la gente que decide, ¿no? Y al usuario final, cómo romper estas barreras tecnológicas con la innovación y acercarlos a ellos, ¿no? Y que realmente, pues, el producto vaya calando dentro del mercado. Después de tener esa primera hipótesis de cómo tenía que ser vuestra solución, que me gusta lo que has dicho porque ya vemos que no es un briefing cerrado, que yo tengo una idea y va a ser así y va a permanecer así hasta que salgamos al mercado, sino que ya vamos a ver cómo esto va iterando con el tiempo, ¿no? Pero cuando teníais esa primera hipótesis, ese primer briefing, ¿cómo se empezó la primera fase hasta tener prototipos, ¿no? Es decir, el diseño del hardware, del software, de todo lo que hay detrás? ¿Qué partes trabajasteis internamente? ¿Qué partes os ayudasteis con proveedores externos? ¿Cómo fue ese proceso? Todo lo que fue a nivel de software se desarrolló un poco aquí dentro de casa, en house. Mm. Y fuimos haciendo el desarrollo, ¿no? Empezamos sabiendo que la galga iba a estar presente, que la parte de fuerza era nuestro know-how y que por lo tanto tenía que estar. La bici ya la teníamos conectada, por lo tanto que era fácil y daba muy buenas sensaciones de trabajo. Y entonces un poco desde ahí empezamos a pensar cómo tenía que ser el sistema. Y el primer sistema que creamos fue este de 30 minutos, 4 minutos en la bici, minuto de descanso, 4 minutos en la parte de fuerza. En la parte de fuerza nos quedamos un poco que nos faltaba ejercicios de tren inferior, nos faltaban ejercicios de core y no teníamos ningún dispositivo, ¿no? Realmente que fuera capaz de medirlo o de verlo o de que nos diese la interacción con nuestra pantalla. Y encontramos la solución LiDAR, que al final es un sensor láser que da vueltas y detecta puntos, y a partir de ahí desarrollamos, ¿no? todo el software necesario para todas las librerías y los DLLs necesarios dentro de nuestro sistema operativo para poderlo controlar y poder detectar, me lo invento, una plancha, un salto, una zancada, etc. Pero nos hemos apoyado mucho a nivel de hardware, sobre todo, nos hemos apoyado mucho con vosotros, la verdad, es un poco esta, ¿no? También de cómo el diseño tenía que ser. Teníamos claro al principio, ¿no? Con la estación, concepto de 2 pantallas, sí que primeros diseños, ¿no? Los dibujábamos un poco a mano al final, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo es nuestra idea mental? ¿Cómo queremos que sea? Al principio era todo abierto, luego dijimos que el ordenador no puede estar fuera, o las teles no pueden, las pantallas no pueden estar fuera, tenemos que cerrarlo en un espacio que esté protegido del usuario final, que en un centro de fitness, ¿no? Al final, si pasan 1.500 personas al día, pues habrá alguien que puede haber un mal uso muy rápido de la tecnología o que por mala suerte se rompa una pantalla, ¿no? Entonces, protegimos todo el sistema dentro de una carcasa, que es nuestra estación. Y con esta idea estuvimos hasta 2024, que aprendiendo y reflexionando sobre y recibiendo feedback sobre la estación y viendo un poco las limitaciones que tenía a nivel de montaje, sobre todo, volvimos a darle vueltas a la cabeza de qué podemos hacer, cómo puede ser nuestro sistema, qué necesitamos, ¿no? Qué nos está pidiendo el mercado.
cómo el mercado está entendiendo nuestro concepto y si nosotros nos podemos adaptar de forma muy rápida y sobre todo no tenemos el hándicap de tener que montar la estación siempre una pared maestra, que esto era un hándicap muy importante cuando íbamos a centros de fitness. No sé, que esta pared es que es Tepladur. Y no tenemos, es todo, pues tenemos vidrieras o lo que sea, ¿no? Entonces volvimos a empezar y a reformular las ideas hasta la construcción del tótem que vemos aquí detrás, que también ha ido progresando y tenemos ahora nuevas versiones más terminadas, ¿no? Esto fue un prototipo, pero ha ido evolucionando. ¿Habéis tenido alguna colaboración con algún centro, un gimnasio que os haya...? Hemos tenido una colaboración muy importante, que eso fue... Empezamos en el 22 y la primera estación que montamos fue en el 23 con Eurofitness, que montamos en Can Dragó, centro de fitness que está en Barcelona. Esa colaboración fue clave, ¿no? Al final, poder tener la capacidad de poder poner en un centro con 6.000 usuarios una primera estación para hacer una prueba piloto, tener los usos, tener experiencia, recoger feedback, tener datos de clientes ya, banco de pruebas, ¿no? Al final también de pues, meter los sensores y meterlo todo a un nivel de uso intensivo, que aquí que aquí dentro de la oficina pues lo puedes testear, pero al final hasta que no lo toca el usuario final, muchas cosas que tú no habías ni pensado ocurren. Y ahí eso fue clave, ¿no? También para nuestro desarrollo y para llegar al momento que estamos a día de hoy. ¿Cuántas iteraciones habéis hecho de...? Buf. No sé. Claro. Una barbaridad. Esto es Una barbaridad, pero tanto de hardware, que se han hecho muchas, pero te diría que pueden ser lógicas, ¿no? Hasta que también ahora hay veces que a Montse le decimos, ¿podría? Y nos dice, no, producto cerrado. Vamos a realmente, ¿no? Ahora tenemos un producto cerrado, que el mercado lo entiende, que el mercado lo ve, que estamos en expansión, vamos con este producto, no cambiamos nada. También es importante, yo creo, saber cuándo parar, sobre todo con el hardware, porque siempre puede estar dando vueltas y tiene un coste muy elevado. Entonces, a nivel de hardware yo creo que han habido las instalaciones necesarias, siempre pueden ser menos, pero siempre hubieran podido ser más. Entonces yo creo que aquí hemos hecho, no lo sé, es que no sabría decirte, pero tuvimos 3 modelos de estación a pared y ahora vamos por la tercera, 3 y 3. 3 y 3. ¿Y cuánto tiempo de desarrollo, más o menos? Pues no te sabría decir del todo, pero... Hacéis los desarrollos más rápido, ¿no? Eso sí. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Sí que es cierto que ahora con la V3 de la versión 3 del Line, estos montajes que hemos hecho en Madrid, Málaga y Vitoria y en Gerona, han habido pequeñas cosas que te anotas, pero que son pequeños cambios que al final no cambian estructuralmente el producto, ¿no? Es, hostia, pues este agujero que en vez de estar aquí, que esté aquí porque es mucho más fácil, ¿no? O pequeñas soluciones que rápidamente pueden ser implementadas dentro de la versión. Pero yo creo que al final, con la versión de la estación a pared, estuvimos año y medio hasta tenerla, sí, porque... No sé, quizá me estoy pasando, ¿eh? 23, mayo, estoy pensando. 24... Un año. Un año, yo diría. Un año en tener el prototipo, la versión final, que ya no es prototipo, ¿no? Al final, esta versión que tenemos aquí detrás ya es final. Es la que tenemos instalada en diferentes centros en Barcelona. Y luego con el tótem, de alguna forma, con la versión Line, hemos sido más rápidos porque montamos estas de aquí en el showroom en noviembre del 24, 26. Bueno, sí, al final también, 8 meses yo creo que también hemos estado en desarrollo de producto. Sí, cuando exponisteis en el 4 Years From Now, el año pasado. Sí. Creo que... Acá, ahí estábamos, que estábamos montando el showroom, si no estaba ya preparado, estábamos muy cerca de tener el primer prototipado, donde es cuando, bueno, también ese primer prototipado al final vimos muchas cositas, ¿no? Desajustes que había que ajustar o pensar también en la logística, ¿no? De cómo esto lo vamos a transportar, cómo es viable a nivel de operaciones logísticas, de cómo nos vamos a mover con este tótem y facilitar también el montaje de
y al final ahora lo montamos nosotros mismos, de hecho vamos yo y otro montar, pero algún día tendrá que haber alguien que lo monte que no seamos nosotros. Entonces, que sea fácil, que venga lo máximo empaquetado posible y que hayan los mínimos pasos posibles para hacerlo factible. Ujú. ¿Con qué aprendizaje te quedarías de esta fase de diseño y desarrollo de los prototipos? Algo que te haya sorprendido, que no te imaginabas antes de empezar este proceso y que ahora dices, vale, si pudiera volver atrás, Buah. Yo creo que el mayor aprendizaje es no ser tan testarudo, ¿no? Con tu idea, ¿no? O verlo, o al final cada idea que tienes, si la llevas a cabo, ¿no? Te la sientes muy tuya y dices, la voy a defender hasta el final, ¿no? Y no hay nada que no se pueda cambiar. ujú, Te das cuenta que al final em, todo se puede cambiar y muchas veces el cambio más radical que te pensabas o quizás más insignificativo acaba siendo el más importante dentro del progreso, sobre todo a nivel de hardware, ¿no? Por ejemplo, al principio íbamos con las dos pantallas horizontales y ahora, y hubo una época que eso era, y sí que impapinable, que eso era lo que era, dos pantallas y van horizontales. Y de golpe decimos, bueno, vamos a poner una vertical. Y actualmente en el modelo Line las dos son verticales, ¿no? Y algo que teníamos todos tan claro, y cuando digo todos, era todos, ¿no? Estábamos muy unidos en el concepto de las pantallas horizontales. Hombre, ¿cómo van a ir verticales? Nadie lo va a entender. Giramos una un día, pues no está mal. Y hemos acabado con las dos giradas volteadas, ¿no? Con la versión del Line. Entonces, las ideas evolucionan y un poco este concepto de que ninguna idea, ninguna idea es definitiva y que siempre hay momento para cambiarla o para evolucionar, siempre y cuando tenga sentido para el proyecto. Aquí, cuando hablabas de todos y todas, ¿cuántos sois en el equipo y un poco cómo es la dinámica del equipo? Al final, aquí somos, pues mira, Ricard, que es toda la parte más de dirección comercial, Mireia, que está con toda la parte de dirección más de marketing, luego tenemos a Ferran, que es el jefe de ingeniería de IT, Jordi y Eloy, que están más en el departamento de desarrollo de todas las experiencias visuales y de la programación visual, y luego Javi, por lo tanto te he dicho 7 rápidamente, y Sergio, que es la parte que se comunica un poco también con toda la parte más de desarrollo de hardware, que es el que está detrás, ¿no? Con vosotros, con Miguel, correcto, de ir cuadrando todos los pequeños cambios. Y somos este equipo, correcto. ¿Tenéis alguna dinámica, reunión semanal? La idea, sí, la idea es esta, ¿no? Se establecen unos objetivos de trimestre con prioridades, un poco sobre todo porque todo el equipo vaya alineado y a partir de ahí se distribuyen por áreas y por departamentos y vamos haciendo el seguimiento de forma semanal. muy bien. Ahora volvemos a algo que hemos comentado al principio de la entrevista, que es ese origen de Monse, ¿no? En esa vertiente industrial por parte de la empresa familiar. Y ahora que me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la parte de industrialización y producción de los dispositivos, ¿cómo ha afectado esto o cómo os ha dado recursos para que pudierais industrializar y producir vosotros mismos las máquinas? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Yo creo que al final esto es clave, ¿no? Que Monse esté conectada con el sector de la industria y sobre todo con el sector metalúrgico, sobre todo en el desarrollo de la galga extensométrica. Ahí fue clave porque la pieza madre de la galga ha sido patentada y al final es un diseño que se ha desarrollado internamente y que somos fabricantes de ella. Así que yo creo que ahí es clave sobre todo a nivel de optimización de costes y de recursos que puedes invertir o cómo puedes llevar a cabo un producto o tener la capacidad de imaginarte un producto muy rápidamente y ser capaz de visualizarlo, ¿no? Que muchas veces podemos tener muchas ideas, pero tampoco sabes cómo llevarlas a cabo. El hecho que Mons esté vinculada con la industria nos ayuda muchísimo a nivel de recursos económicos, obviamente, pero sobre todo también a nivel de proveedores o de gente que tiene conectada alrededor, que ya tiene esta visión que le permite rápidamente
saber dónde ir o saber cómo actuar o saber con quién hablar para poder llevar a cabo esa idea. Vale, porque a nivel de proveedores, que decías Ujú. ahora, ¿qué partes son las que podéis fabricar internamente y qué partes del dispositivo pues las adquirís a ciertos proveedores? Hablando del sensor, ¿eh? O hablando en Em, general de todo. del Line Direct, por ejemplo. Eh, de Line, que nosotros fabricamos toda la parte de hardware. Ujú. Al final sí que es diseño nuestro conjuntamente con vosotros y esto no lo fabricamos nosotros internamente, sí que lo hace un planchista y lo llevamos a pintar para que sea real. Toda la parte de la galga sí que somos nosotros lo que fabricamos. Si luego miramos la galga, ¿no? Todo lo que es el molde de la galga y dónde está agarrado ese sensor, todo esto sí que es interno nuestro y se fabrica dentro de nuestra fábrica. Y luego toda la parte a nivel más de electrónica, toda la parte que tienen los sensores, tanto la bici como la galga de fuerza integrada, esta electrónica sí que la fabricamos nosotros. Obviamente se fabrica en China y nos la mandan, pero todo lo que es el diseño y la conceptualización de esa electrónica es diseño nuestro. Ujú. Y lo que preguntaba antes, Xavi, a nivel de regulatoria, Ujú. em, ¿qué certificaciones o regulaciones tenéis que pasar? Por ejemplo, el marcado CE, ¿hay algo más que requiera el dispositivo o con esto ya es suficiente para Con salir? este a nivel europeo es suficiente. Ujú. No estoy seguro, no te voy a engañar, pero yo creo que sí, que actualmente no es suficiente, sí que tendríamos que hacer alguna certificación más a nivel de toda la electrónica funcionando conjuntamente, pero, pero sí, somos capaces de certificarnos nosotros mismos a nivel de CE. Ahora ya tenemos los dispositivos fabricados y preparados para salir a casa del cliente, pero ¿cómo llegamos al cliente? ¿Cómo es esa parte de sacar una nueva marca, un nuevo producto, una nueva propuesta de valor eh, en un mercado en el que no habíais ido nunca antes? Tú habías trabajado ahí Ujú. personalmente y gente dentro del equipo, pero no como marca. Entonces, ¿cómo ha sido el salir al mercado con este nuevo producto? Hay una parte muy importante, yo creo, en el momento de ir en el mercado, y es que haber trabajado en él, tanto yo como nuestro director comercial, como Monse, es clave realmente para tener contactos y ser capaz de ir a las puertas necesarias para poder establecer estas primeras colaboraciones, Ujú. ¿no? que son tan importantes. Luego, como empezamos aquí en Cataluña, ¿no? A través de Indescat, que es el clúster de las empresas del deporte, nos ayudó mucho también a abrir distintas puertas y a ser capaces de enseñar de palabra el proyecto a las diferentes empresas del sector que hay en Cataluña, como ser Claró, Setdeu, etcétera. Y luego hicimos un trabajo un poco de campo, de ir también de campo y de que el boca a oreja pueda que se extendiera un poco. Y ahora estamos muy fuertes con campañas a nivel más de meta ads, ¿no? Al final de ser capaz de, en las diferentes regiones de España, poder bombardear y llegar a los gerentes, jefes de producto, gente de innovación del sector, para que se interesen para el producto y nos vengan a conocer. Luego con charlas también, que nos vamos, por ejemplo, la semana que viene nuestro director comercial, Ricard, se va a Sevilla a dar una charla, ¿no? Donde lo han invitado sobre Swiftland y nuestro concepto. Y donde, al final es ir poco a poco, ir construyendo, ¿no? Y que la gente te conozca como marca, que aquí es lo complicado, ¿no? Ya que te identifiquen, que cuando vayas no te digan quién eres, que ya sepan, sin más que no, de qué va el tema y quién eres. Y a partir de ahí puedas abrir estas puertas a hablar de la colaboración o de la venta del producto. Porque si hablamos en porcentajes Ujú. y un orden de magnitud, tampoco hace falta entrar mucho en detalle, pero ¿qué porcentaje del presupuesto crees que va más destinado a esta parte de creación de marca versus a una captación más directa de clientes potenciales? Em, ¿Vuelve? Más de creación de marca. Sí, o sea, Torre. una parte más Ujú. enfocada al branding y a dar a conocer la propuesta de valor de un modo más genérico versus campañas que puedan ser más específicas para ir a buscar un cliente potencial y a generar una conversión.
Yo creo que ahora mismo estamos en un 50-50. Sí que le estamos destinando, quizá te diría con 70%, ahora mismo, a día de hoy, Ujú. lo estamos destinando un poco más a ir a buscar clientes potenciales, porque sí que queremos realmente hacer esta expansión viable este año y estar en muchos sitios para luego también ser capaces de construir un branding más claro y de tener un posicionamiento más bueno dentro del mercado español. Pero nuestra idea siempre ha sido un poco 50-50, de ir destinando los recursos a tanto crear marca, que creo que es muy importante al inicio del proyecto y cuando sales al mercado, pero no hay que dejarlo de lado, porque si no al final también solo te quedas con los clientes, ¿no? Y al final pues hay que ir creando las dos también para generar esta comunidad y para tener para ir creando la imagen que tan necesaria es a día de hoy. Es cuando nos encontramos, ¿no? En el 4 Years From Now, que estabais ahí, compitiendo con todas las startups tecnológicas de diferentes sectores y poniendo en valor el ejercicio físico y la salud, ahí donde se habla de tecnología. Claro, relacionar esto con vuestra marca. Ahí está un poco la clave, ¿no? De ir creando marca en estas ferias o en estos congresos, ¿no? De realmente poder estar y poder ir vinculando el deporte y la tecnología dentro de la salud y dentro del usuario de calle, que muchas veces relacionamos tecnología en alto rendimiento o tecnología muy aplicada a recuperación de lesiones o a rehabilitación. Pero la clave es esto, ¿no? Llevar la tecnología como que ya está sucediendo, ¿no? Y hay empresas ya dedicándose a eso desde hace años, pero hay que ir entrando en la mente de la gente para ir vinculando, ¿no? El deporte de salud y el deporte del día a día con la tecnología. Porque cuán importante es estar en la mente no solo de los gerentes de los Ujú. centros deportivos o de las personas que tomen la decisión ahí dentro, sino ¿crees que es muy relevante estar en la mente y en el consciente de los usuarios de esos centros? Es decir, no únicamente de la persona que toma la decisión, sino igual son usuarios que dicen, oye, ¿por qué no ponéis esto en el gimnasio? Exacto, yo creo que ahí es clave. Yo creo que has tocado dos palos, yo creo, importantes, ¿no? Yo creo que uno es, una vez nos instalamos dentro de un centro, y luego sería lo que has dicho, ¿no? Imagínate que tú y yo formamos parte de un centro y vamos a reclamar que haya Swiftland dentro del centro, ¿no? Creo que este es mucho más difícil. Ujú, sin Creo duda. que es, tienes que crear mucha marca y ser relevante dentro del mercado para que la gente vaya y pida, ¿no? Creo que aquí hay una faena muy, muy larga que tenemos que ir haciendo. Pero hay uno importante, que es cuando aterrizamos dentro de un centro nuevo, cómo llegamos a todos los clientes. Y ahí otra vez, ¿no? Hacemos campaña, mantenemos a través también de sorteos, de pequeñas acciones que podemos ir haciendo de marketing conjuntamente con el centro para establecer esta estrategia de ser capaces de llegar a todo nuestro público de dentro del centro de fitness. Y tú te hubieras imaginado hace un año, año y medio, vuestro producto al lado de equipamientos de marcas reconocidas que ya estáis compitiendo por esa cuota. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Ese seguirá siendo el objetivo, ¿no? Realmente no hay una competencia directa a día de hoy, no hay ningún producto que sea similar al nuestro, y eso creo que también, por una parte, es buena, pero por otra parte te penaliza porque la gente le cuesta entender la propuesta de valor o entender el porqué de te escojo a ti y no compro una cinta de correr clásica que no tenemos en marcas. Pero sí, esta ha sido la idea, ¿no? Al final es compartir espacio con todas estas gran marcas y podernos posicionar dentro del sector como una propuesta de valor más dentro de un centro de fitness y dentro de instalaciones. Mm. Y para poder llegar no a los usuarios en este Ujú. caso, sino a las personas que toman la decisión de compra dentro de los centros, ¿qué acciones concretas estáis haciendo? Nos decías, por ejemplo, las campañas de Meta Ads. Ujú. No sé si puedes desgranar un poco más cómo las planteáis o... Ahí lo que planteamos muy claramente es atacar cuando nos instalamos por ejemplo, ahora en Madrid, te puedo hablar de Madrid, por ejemplo, que es muy claro y muy fácil de entender, ¿no? Nos instalamos en Madrid en Sportrade. Sportrade es un centro súper innovador en Madrid que hace un año que han abierto y han ganado premios de arquitectura. Es un centro súper chulo, realmente vale la pena ir a verlo. Lo que hacemos ahí es
explotar muy fuerte esa ciudad y sus alrededores para atraer a la gente, que nos lleguen los leads y a partir de ahí ir nosotros ahí otra vez y poder atacarlos cara a cara, ¿no? De poder invitarlos al centro de Sportrade para que puedan conocer el producto, porque al final es muy importante tocar las cosas y más cuando no tienes referencias y, y cuando no hay una competencia directa o no hay nada similar en el mercado. Entonces lo atacamos de esta forma, nos llegan los leads, nuestro director comercial los contacta y a partir de ahí se agenda en el centro de la ciudad esta reunión para poder establecer el siguiente paso más de ir a visitar a su centro o de ver dónde podemos instalarnos dentro de su centro o de sus características. ¿Y habéis utilizado otros canales para llegar a esas personas? Por ejemplo, ferias. Exacto, sí que hemos utilizado otras. Ahora estuvimos en Valencia en Expo City Sports, que se hizo ahora se me va un poco de la cabeza, pero creo que fue en noviembre, tercera semana de noviembre. Sí, algo así fue. Creo que lo digo bien. Estuvimos en Valencia. Ahí fue clave también para contactar con diferentes operadores, porque eso eran operadores más pequeños, operadores que quizá no van a ferias más tan internacionales, sino que se mueven en ferias más locales, que cuesta a veces mucho, cuesta llegar porque no es tan evidente. Esa feria nos fue muy bien. Ahora vamos también a Soma en mayo, que es es el primer congreso que se hace aquí en España. En Soma también se hace en Valencia. Y ahí esperamos, ¿no? poder conectar con otros operadores que no vayan quizá a ferias tan como IRSA o FIBO, que son más internacionales dentro del sector y donde al final quizá cuesta más conectar con esta gente más local. Pero FIBO sería un objetivo a medio. Un objetivo a corto mediano plazo. Yo creo que el objetivo es 2027. Este año estuvimos hablando mucho de si ir a FIBO o no y la apuesta fue clara, vamos a ir a Soma, nos enfocamos en el mercado español, que tenemos el control y somos capaces también de logísticamente llegar de forma óptima. Y cuando estemos preparados para ir al mercado internacional, porque al final FIBO es feria internacional donde engloba Europa, sobre todo, entonces damos el paso y se invierte para ir a FIBO, ¿no? Que también es una inversión importante siempre ir a ferias, transporte, etcétera, etcétera. Y a nivel de distribuidores en el sector, ¿hay distribuidores que vendan material, no digo como el vuestro, pero al final material para centros, segurísimo que... Hemos estado en contacto con un par de distribuidores, la verdad es que les encajaba el producto y estuvimos ahí hablando, pero al final también de momento hemos preferido ser un poco cautos ahí y ser nosotros el principal canalizador y del montaje de nuestras estaciones para asegurarnos que este primer año de montaje, sobre todo de expansión en España, se hace como nosotros queremos, ¿no? Y al final hay mucho hay la parte de hardware y luego hay la parte de software y de puesta en marcha que actualmente solo la podemos hacer nosotros. Y creo que es importante que siga siendo así durante este año hasta que tengamos una operativa que nos permita escalarlo a otras compañías, ¿no? y tener muy seguro todos los pasos para asegurar el éxito del lanzamiento y del aterrizaje de estaciones en cada uno de los centros. Poniendo un ojo un poco al futuro, no muy lejos, pero a final de año, ¿habéis marcado objetivos de estar en X centros o X dispositivos instalados a final de año? Hay objetivo, no te puedo decir cuál es exactamente, pero claro que hay objetivo. Al final, como todas las empresas, hay que poner unos objetivos claros y que sean significativos para mantener vivo el proyecto, ¿no? Que al final pues hay un coste, con todo proyecto hay un coste de mantener la estructura y de seguir desarrollando, sobre todo ahora mismo en software, pero sí hay objetivos que son claros, que están definidos y que vamos ahí, que la idea es cumplirlos. Vale. Y ya poniendo el ojo más a un futuro a largo plazo, me gustaría conocer tanto cuál es la ambición de la compañía, más allá de los números, ¿no? Pero, ¿qué os gustaría conseguir con Swiftland a 5 o 10 años vista? A 5 años vista, te puedo hablar de 5 años vista y te puedo hablar de 10. Obviamente el de 10 puede ser un poco más voladizo, pero a 5 años vista yo creo que el objetivo principal sería tener establecida muy claramente nuestra propuesta de valor en el mercado dentro del mercado global, ser capaces de
operar logísticamente en los grandes continentes, ¿no? Ser capaces de hacer el salto a Estados Unidos y a Asia, porque sí que el mercado europeo creo que creo que lo podemos tener de una forma más asequible, conocemos más gente dentro del sector y somos capaces de realmente poder mover mejor, pero yo creo que el gran reto va a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que a 5 años la idea sería, ¿no?, cómo abarcar estos mercados que realmente te quedan lejos de la base, de tu base, ¿no? Y nuestra idea sería esta, realmente apuntar a ser capaces de tener una comercialización global de Swiftland con diferentes líneas de productos que también tenemos ya en mente y que estamos dándole vueltas en cómo desarrollarlas, pero ese sería el objetivo principal. Aparte de este business B2B, ¿habría alguna posibilidad de un B2C? Hay posibilidad de un B2C, hay posibilidad también de enfocarnos también en otros sectores, como el sector más hotelero, que creo que también puede ser una apuesta muy interesante de entrar en cadenas de hoteles para poder ofrecer dentro de sus instalaciones y de sus hoteles una experiencia de entrenamiento diferente. Entonces, también está al final, ¿no?, el poder llegar a algo más B2C, ¿por qué no? ¿No? Al final tenemos estaciones y tiene un coste. Si el cliente final las paga, siempre se puede plantear, ¿no? Ujú. Y por último, ya a nivel más personal, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que te mueve a ti para estar aquí impulsando este proyecto desde hace ya unos cuantos años y sobre todo lo que te ilusiona de caras al futuro? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir, pero más ya a nivel personal con este proyecto? Conseguir que Swiftland sea una empresa sólida, ¿no?, y estable dentro del mercado del fitness, algo que realmente me conmueve. Al final yo vengo del sector. La tecnología es algo que hay que hacer penetrar en los centros de fitness, sea como sea. Todo el mundo va con wearables, todo el mundo entiende cada vez más lo importante que es la data y el entrenar bien, el descansar bien y el comer bien, ¿no? Es algo que ya está presente en la vida de cada uno. Entonces, herramientas como la nuestra te dan ese paso más y y al final es lo que me conmueve, ¿no? Un poco de desarrollar un producto desde inicio hasta el fin y ver cómo realmente podemos conseguir el éxito y el valor añadido que nos habíamos planteado desde un inicio, que era generar adherencia. Creo que si conseguimos generar adherencia en las personas de calle que quieren hacer salud, que van a los centros de fitness y cambiar la vida de esas personas y que vean la actividad física y el deporte como una rutina en su día a día, será una victoria para todos nosotros y en especial para mí, ¿no? Un poco es lo que me conmueve a seguir luchando cada día, ¿no?, para seguir mejorando y llevando el proyecto donde queremos que esté. Genial. Pues muchas gracias por A vosotros. contarnos de forma tan abierta todo ese bagaje, esta historia de cómo estáis tirando para adelante ese proyecto y estoy seguro de que esta visión que tenéis y que compartís, por lo menos vais por el buen camino. Así que os deseo lo mejor y seguro que vamos a ver muchos avances los próximos años. Muchas gracias. Felicidades, gracias